Figura 10. Genealogía espiritual y humana. Este diagrama en red ilustra los compañeros espirituales primarios, las almas acompañantes y las almas asociadas que han encarnado en cuerpos relacionados con mi paciente Ruth a lo largo de 3 siglos. Cada línea generacional desde el centro hacia afuera representa la misma alma en cuerpos diferentes. En Journey of Souls escribí un capítulo que citaba ejemplos de este tipo de preparación para el viaje. Los compañeros espirituales no siempre se reúnen antes de partir. Entonces, dependiendo del karma involucrado, algunas veces un alma sabe más que la otra sobre su encuentro futuro y la apariencia que esta persona tendrá. Este es un corto ejemplo de un compañero espiritual estudiando el encuentro con su futura esposa. Se me permitió ver a mi esposa en un cuarto de proyección para la siguiente vida. Era una atractiva instructora de aeróbicos a la que conocería en un gimnasio. Estudié cuidadosamente su cuerpo y sus rasgos faciales, ya que no quería arruinar la reunión como lo había hecho en la vida anterior. El aroma de su cuerpo bañado en sudor se grabó en mi memoria, sus gestos, su sonrisa y más que cualquier otra cosa, sus ojos. El momento del encuentro en esta vida fue como 2 imanes que se atraían mutuamente. 5.2. Enlaces familiares espirituales y humanas. Como norma general, los miembros de un mismo grupo espiritual no retornan en sus siguientes encarnaciones como miembros de la misma familia genética humana. Esto significa, a diferencia de la tradición india americana, el alma de un abuelo generalmente no regresa al cuerpo de su nieto. Para las almas que buscan aprender lecciones frescas, resulta limitante e incluso redundante el hecho de retornar en cuerpos que poseen la misma información hereditaria, étnica, cultural y muy probablemente hasta el mismo ámbito geográfico que experimentaron en una vida pasada. Al encarnar en diferentes familias alrededor del mundo, en cada vida, las almas son capaces de aprovechar la gran variedad de alternativas de cuerpos humanos. Esta variedad es la que da profundidad a nuestras encarnaciones en la Tierra. En casos inusuales, nuestros guías pueden ser indulgentes con almas que tienen fuertes sentimientos acerca de asuntos kármicos inconclusos y por ello desean retornar a la misma familia. Estas almas pueden recibir otra oportunidad por prejuicios recibidos o para corregir los daños causados a otros en la familia. Ellas pueden retornar como los hijos de una nueva generación, pero siempre dentro del tiempo de vida de aquellas personas que estuvieron involucradas con los eventos kármicos que requieren su atención. Deseo recalcar que los casos de reencarnación genética por motivos kármicos son muy raros. Es mucho más probable que el alma retorne a otra familia con asociación periférica a la familia de su anterior vida para remediar un daño severo. Sin embargo, esta también sería una decisión muy poco convencional, especialmente en casos de almas lastimadas, porque no podrían conllevar venganza. Aunque las almas generalmente no encarnan en la misma familia hereditaria que tuvieron en vidas pasadas, los miembros del mismo grupo espiritual usualmente escogen nuevas familias donde pueden estar juntos. Los miembros de los grupos espirituales tienden a estar asociados por lazos de sangre y proximidad geográfica. ¿Qué tipo de papel escogen? Estoy seguro de que los lectores podrían sentarse y concluir cuáles de los miembros significativos de su familia, amigos, amantes e incluso simples conocidos serían candidatos para su propia familia espiritual. En el capítulo 3, la figura 7 muestra una carta con las aureolas de color de una familia espiritual en su vida actual. La figura 10 es un diagrama que muestra cómo un grupo de almas encarnó en familias humanas con el fin de permanecer en contacto durante más de 3 siglos. Mi personaje central en este diagrama es Ruth. Nótese que de un siglo al siguiente la herencia familiar es completamente diferente, a pesar de las suposiciones genealógicas de mi carta. Esta figura es una versión condensada de los amigos espirituales encarnados de Ruth. En cada siglo hay 6 almas de su grupo espiritual y 2 miembros de un grupo asociado. Ruth aparece en el centro del diagrama y cada una de las líneas que conectan desde el centro hacia afuera representan la misma alma, asumiendo diferentes roles familiares relacionados con Ruth desde el siglo XX.
y retrocediendo hasta el siglo XVIII. Podemos ver que el compañero espiritual primario de Ruth en esta vida es su esposo. En su vida anterior, esta alma fue su mejor amigo, y en la anterior a esta fue su esposa. En el siglo XVIII, Ruth fue un hombre. El compañero espiritual primario de Ruth tenía una aureola matizada de amarillo protector, mientras que la aureola de Ruth es una mezcla de matices blancos y azules que indican claridad y amor por el aprendizaje. Estos compañeros espirituales primarios se han unido en forma regular durante unos 7000 años desde su primera vida juntos. Junto con las almas acompañantes en el grupo espiritual de Ruth, he mostrado dos almas asociadas pertenecientes a grupos cercanos. Estas almas son los actuales padres de mi paciente. Los roles que jugaron en el siglo XIX fueron los de abuelos. En el siglo XVIII, estas dos mismas almas fueron tíos de Ruth. La carta de Ruth representa la de un paciente típico. Cada grupo espiritual tiene sus propias variaciones sutiles en cuanto a las preferencias familiares humanas. En la misma semana que atendí a Ruth, tuve un paciente extremadamente cercano a su madre. El alma de la madre fue miembro del grupo espiritual de mi paciente y fue su hermana en la vida anterior. Los abuelos a menudo tienen gran influencia en nuestras vidas tempranas como confidentes sensatos. A menudo encuentro que los abuelos favoritos en esta vida fueron hermanos o un gran amigo en una vida pasada. La dinámica social del contacto humano íntimo es tan poderosa que en la mayoría de los casos las almas juegan roles en nuestra vida así como nosotros en las de ellas. Conllevan lecciones kármicas para el grupo. Cuando somos lastimados por alguien cercano o cuando causamos dolor que resulta en una alineación o separación, es porque se ha presentado como voluntarias para enseñarnos algún tipo de lección al tiempo que aprenden por sí mismas. Estas lecciones preparan a ambas partes para relaciones futuras, como lo demostrará el caso 35. Debo anotar que los roles periféricos en nuestras vidas, por cientos de almas asociadas de grupos cercanos, pueden continuar por generaciones. Por problemas de espacio, no listé la totalidad de estas en la carta de la vida pasada de Ruth presentada en la figura 10. Un ejemplo de un alma asociada importante no incluida aquí es el alma llamada Senda, quien fue la maestra favorita de Ruth en sexto grado. Descubrí que en el siglo pasado Senda fue una vecina muy colaboradora. En el siglo XVIII, Senda fue la propietaria de un negocio en el que trabajaba mi paciente. El diseño de red de la figura 10 es apropiado cuando consideramos todas las interrelaciones de las personas cuyas vidas están ligadas a la nuestra. El perfil psicológico de los compañeros espirituales, las almas acompañantes y las asociadas en la vida actual y pasada de un paciente instruye mucho cuando se encuentra detallado en una carta de tipo genealógico. En cada uno de los 3 siglos pasados encontramos otro personaje principal en las vidas de Ruth, un miembro de un grupo espiritual asociado. No hubo espacio para ella en la figura 10. Esta alma conocida como Ortir asumió roles que involucraban personas celosas, impasibles y manipuladoras. Ella fue enviada para poner a prueba la naturaleza confiada de Ruth, de manera que pudiera aprender a recuperarse más rápidamente del dolor y a lidiarlo de manera más saludable. Aunque este personaje también demostraría buenas cualidades de temperamento humano, sus rasgos negativos eran una constante. En la vida presente de Ruth, Ortir es su suegra. En su vida anterior, esta alma representó a una amiga cercana que traicionó a Ruth. Hay evidencia de que los ciclos kármicos de Ortir, asumiendo roles protagonistas en la vida de Ruth, terminarán pronto. Ruth es una persona cálida, apasionada y tierna. Su compañero espiritual primario posee estas cualidades, pero también es tenaz, decidido y brutalmente sincero. Muchas otras almas de la figura 10 son más bien reservadas y tranquilas, pero también tienen similitudes en su carácter perfeccionista y necio. Un alma en el grupo es desprevenida, amistosa y más complaciente que las demás. Se trata del hermano de mi paciente, Andy, en esta vida. Esta alma aceptó voluntariamente ser el esposo de Ruth en el siglo pasado para ocasionar un cambio en su marcha.
En aquella vida, el compañero espiritual de Ruth eligió el rol de un amigo y se compenetraron tanto que llegaron a tener un romance que por poco destruye el matrimonio de Ruth y Andy. Ella finalmente razonó que Andy, una persona inusual, era la persona que abría su mente relajadamente a una existencia más optimista en la que aprendería a apreciar cada día, a contemplar la vida con humor y a contemplar su cálida naturaleza humana. Aunque Andy no era su gran amor, Ruth encontró tolerancia y diversión al tenerlo como esposo en el siglo XIX. Por su parte, su compañero espiritual superaba un nuevo reto al desposar a alguien con un temperamento más desafiante que el de Ruth. No quiero dejar la impresión de que no casarse con el compañero espiritual significa infidelidad. De hecho, he tenido pacientes que han alternado deliberadamente a sus parejas en una serie de vidas con 3 o 4 almas de su círculo para asumir ciertos retos. Aunque las almas de Ruth y Andy solo lo intentaron por primera vez hasta el siglo XIX, los resultados fueron positivos. 5.3. Reuniéndonos con almas que nos han lastimado. Ahora que tenemos una idea de los roles que los diferentes compañeros espirituales pueden desempeñar en nuestras vidas, deseo discutir un aspecto específico de estas relaciones que resulta de sumo interés para las personas. A menudo me preguntan qué se siente encontrar a un miembro de nuestro grupo espiritual que de alguna manera nos ha lastimado en la vida que acaba de terminar. El filósofo Heidegger dijo: nadie diferente a nosotros puede saber cómo amamos o sufrimos. Esta máxima podrá ser verdad en la tierra, pero no en el mundo del espíritu. Las almas tienen la capacidad de adentrarse en la mente de sus amigos y sentir lo que ellos sienten. Esto lo hacen con el fin de lograr empatía, entendimiento y evaluación del comportamiento disociador de cada uno en la vida anterior. En el caso 35, he escogido a un hombre que tuvo un difícil comienzo en su vida pasada, con un padre abusador y tiránico que nunca estuvo satisfecho con lo que su hijo hacía. Para resumir, usaré los nombres terrenales de estos personajes. Mi paciente se llamará Ray y su padre Carrie. Ray fue un muchacho lleno de conflictos que creció adoleciendo de autoestima y que posteriormente pasó su vida intentando vencer todos aquellos sentimientos negativos. Ray ocultó su sensibilidad de los demás levantando barreras a su alrededor para protegerse del mundo. Pero lo significativo de este caso es lo que sucedió cuando padre e hijo se encontraron de nuevo en el mundo del espíritu. Nos centraremos en lo que Ray llamó una sesión crítica y motivadora con Carrie. La primera escena comienza inocentemente con la usual bienvenida por parte de los miembros del grupo espiritual, el alma que llega. Podemos guiarnos por la figura 3 en la página 79, donde presento un diagrama del grupo de almas como aparecerían en la mitad superior del reloj. Ejemplo, la técnica del reloj, con las almas que llegan para ayudarme a determinar la posición del alma a medida que mi paciente bajo hipnosis identifica a los miembros de su grupo espiritual.